Diario, muy buenas tardes. Son casi las 5 menos cuarto de la tarde. Siguen declarando, siguen y tendrán que dar explicaciones ante la justicia el medio centenar de detenidos en la Operación Púnica. El juez Eloy Velasco ha comenzado a interrogar hoy a 17 de los detenidos. Entre estos detenidos, ya sabéis, pues hay alcaldes y ex consejeros o ex cargos de diferentes administraciones autónomas y de diferentes municipios de diferentes comunidades. La trama de corrupción municipal y regional que cobraba comisiones, presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Tenemos más datos porque a cada momento, y sabemos un poco más acerca de las declaraciones y acerca de la investigación que ha movilizado a todo este aparato, a esta redada anticorrupción. Granados, ya sabéis, Francisco Granados, el número 2, el que fue mano derecha de Esperanza Aguirre, exsecretario general del Partido Popular en Madrid y exalcalde de Valdemoro, que por cierto en Valdemoro están que trinan, enseguida vamos a ver cómo están los ciudadanos. Pues tengo aquí un titular: Granados y sus socios sumaron, atención, 5,8 millones, y estamos hablando de euros, en 3 cuentas en Suiza. El ex número 2 del PP en Madrid gestionó su propia trama de contrastas y Marjaliza, su socio, la suya, aunque a veces confluían sus intereses. Son datos que vienen desde Suiza, desde diferentes organismos en Suiza que dieron la alerta a las autoridades españolas. Muchas cosas. También veremos lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Hoy ha sido el tema por excelencia, a pesar de que en el orden del día no figuraba el tema de la corrupción y la Operación Púnica. Pues atentos, porque veréis el rifirrafe entre Pedro Sánchez y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Hablando de Rajoy, y os hago la pregunta, porque también vamos a hablar de ello. ¿Es suficiente pedir perdón? ¿Es suficiente para intentar arreglar este asunto, decir que se van a tomar medidas legislativas, o hay que tomar otro tipo de decisiones? ¿Debe dimitir Mariano Rajoy, como así lo han apuntado algunos grupos políticos? Vamos a hablar de ello y vamos a hablar de muchas cosas más. Vamos a hablar de la política de corrupción o de la cultura de corrupción. ¿Creéis que hay que relacionar España con corrupción política? Vamos a hablar de ello con una persona que está a punto de entrar. Esta persona está en Barcelona, y es un catedrático de Derecho Penal, se llama Joan Queralt. Esta misma mañana, y quiero que escuchéis con atención lo que decía en el programa Boulevard de Radio Euskadi. Mi compañero Dani Álvarez le hacía una entrevista, y es que este hombre, aparte de ser catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, es investigador principal del proyecto sobre estrategias contra la corrupción. Atentos a lo que dice Joan Queralt. Lo importante no son las palabras, son los hechos y las acciones. Distamos mucho por parte de todos los agentes políticos de efectuar un ejercicio responsable de depuración radical ante la ciudadanía, porque no solamente tenemos más medios contra la corrupción, sino que tenemos menos medios que hace 5 años. Los líderes y las instituciones o partidos se han beneficiado pingüemente de todas las hazañas de estos sujetos. Al corrupto la cárcel le hace un daño relativo. Lo que le hace realmente daño es el dinero. Barcelona, Joan Queralt, bona tarda. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y bienvenido. Me quedo en principio con la última frase. Con la última frase que ha podido decir usted. ¿Te puedo tratar de tú, Joan? Por supuesto. Gracias, Joan. Pues hemos escuchado un extracto de la entrevista que mantenías esta mañana, que te hacía Dani Álvarez, nuestro compañero en Boulevard Radio Euskadi. Nos ha parecido muy interesante la entrevista, sobre todo por las cosas que decías y cómo las decías. Y aquí nos gusta que las cosas se digan claras y se digan concretas. Como por ejemplo, que a los políticos corruptos más que la cárcel les hace daño el dinero. ¿A qué te refieres, Joan? Vamos a ver, la cárcel está bien, es necesaria, y las penas hay que imponerlas y hay que cumplirlas. Por ejemplo, que no se les indulte después. Estamos a la espera ahora del indulto o no indulto de Fabra, ¿no? Pero lo que más daño les hace, porque yo llega un momento que después de la exposición pública de una instrucción larga y un proceso, el castigo penal lo tienen hasta cierto punto descontado. Lo que sí les hace daño, y hay que actuar desde el primer momento, es sobre su patrimonio, para investigarlo, desnudarlo y reintegrar a donde pertenecen, es decir, al erario público, las cantidades de las que se han apropiado. Joan, antes de saludarte, estaba comentando uno de los últimos datos que está trascendiendo acerca de esta investigación que rodea y que ha facilitado esta Operación Púnica. Y dice que Francisco Granados y sus socios sumaban 5,8 millones en 2 cuentas en Suiza. Esto no es nuevo, y a mí me gustaría saber por qué no se ha actuado antes. Es decir,
Aquí hay unos señores que tienen unas cuentas que parece que el dinero tiene un origen, vamos a llamarle, previsiblemente oscuro. ¿Por qué no se ha actuado antes? Bueno, hay que recordar quién es Francisco Granados, ¿no? Francisco Granados fue el hombre que orquestó, siendo consejero de presidencia, el espionaje en la Comunidad de Madrid, entre otros al actual presidente de la comunidad y a otros líderes españoles del PP. Es decir, es un hombre que por lo que parece, por la biografía que conocemos de él, se mueve muy bien en las zonas oscuras. Con lo cual no es de extrañar que con él se haya podido tardar más o menos. De todas formas, me atrevo, en función de los datos provisionales que tenemos, me atrevo a apuntar, a que esta no es corrupción vieja, de la de los años 2000 o principios del 2000, sino que es del 2010 para acá. Todo apunta a que es corrupción nueva. Es decir, gente que ha seguido operando creyendo que la impunidad existía, cuando a ojos vista era claro que la impunidad desde hace unos 10 años más o menos ha dejado de existir de forma generalizada. Pero el presidente Mariano Rajoy decía que esto supone que había gente, individuos dentro del partido que querían lucrarse de forma individual, que esto no tiene nada que ver con una financiación irregular del partido. Voy a ser más claro. Joan, ¿tú crees que el Partido Popular tiene algo que ver en todo lo que está ocurriendo? Yo creo que con este caso no lo sé todavía, pero con otros sí. ¿De dónde ha salido el dinero para pagar 1.750.000 euros de su sede? ¿De dónde han salido los sobresueldos que me parece que está meridianamente claro que han cobrado más de 40 dirigentes del PP? Porque si no recuerdo mal, alguna serie de dirigentes del PP, empezando por su secretaria general, otros, por ejemplo, Rodrigo Rato, se querellaron civilmente contra Bárcenas y fue aquel juicio de plasma tan divertido que retiraron las demandas y que la que lo siguió fue Cospedal y lo perdió. Es decir, que está ya judicialmente declarado que la cúspide del PP venía inveteradamente cobrando sobresueldos. ¿De dónde salía si eso no estaba anotado en su contabilidad oficial? Joan, en este programa recibimos constantemente opiniones de la ciudadanía que nos ve en este momento. Una de ellas, que ayer desde luego recibíamos, y es una de las preguntas, bueno, más que pregunta, realmente la gente está tan harta que ya es exigencia. Dice que devuelvan el dinero. De hecho, hoy hay público que venía de Anzuola y de Vergara y me estaba diciendo antes de empezar el programa que lo que les preocupa, más que vayan a la cárcel, es que devuelvan el dinero. ¿Esto va a pasar? ¿Se puede hacer? Se puede hacer y se tiene que hacer. Y de un tiempo a esta parte los jueces se están interesando muchísimo, cuando digo los jueces, el aparato judicial, con inspectores de Hacienda y Policía, en investigar, no siempre es fácil, es una tarea ingente, investigar los circuitos financieros para restituir al erario público, es decir, al dinero que no va a nuestras escuelas, no va a que nuestros niños en las escuelas coman, no va a nuestra sanidad, no va a nuestras carreteras, vuelva donde tiene que ir, no a los bolsillos de estos desalmados. Y a mí no me sirve de consuelo que haya ido o no haya ido al partido una parte de dinero, no. Yo recuerdo que el caso Juan Guerra, que algunos nos acordamos perfectamente de él, al principio él gestionaba lo que le correspondería al partido en Sevilla y entonces él se quedaba con una mínima parte, digamos, una comisión de corretaje. Al final lo que le daba al partido era mínimo. Eso pasa siempre así, ¿no? Pero eso no obsta para que eso se lleve a cabo. Lo que sucede es que si miramos cómo estaba la justicia en 2011 y cómo está ahora, está peor que en 2011 para llevar a cabo esta misión, y eso no es casualidad. Es decir, una serie de recortes, tanto en número de jueces, de fiscales, como de personal auxiliar, ha sido menguado sustancialmente. Ya era poco, ahora es menos, y esto no es casual. Y sobre esto hay que incidir, y no parar de incidir. Pues vamos a incidir sobre ello porque, Joan, estás diciendo eso, es decir, que la justicia ahora tiene menos medios que hace 5 años cuando parece ser que hace falta más. Porque, permíteme, se van a llenar todo... Eso lo dirá cualquier juez. Tenemos aquí una magistrada... O sea, no es una cosa que lo diga yo. Tenemos aquí una magistrada que es Garbiñe Biurrun. Enseguida le voy a preguntar a ella, pero me gustaría, Joan, antes escucharte a ti. ¿Cuál es tu valoración? Fíjate, me estabas diciendo... Saludos a Garbiñe. Hola, Joan. Enseguida vais a poder hablar, pero me estabas diciendo esto. Hola. Y estoy recordando unas declaraciones de hoy mismo de varios miembros del gobierno español, uno de ellos, el ministro de Interior, sacando pecho diciendo, fíjate, esto puede pasar porque el Estado de Derecho funciona, porque los jueces funcionan. ¿A ti qué te sugiere esto? Funciona pese. ¿Pese a quién? Es decir, funciona pese a que no se quiera que funcione.
Es decir, hoy día la lucha anticorrupción se sostiene en dos pilares, uno que es informal, que son los medios de comunicación, y otro formal, que son los jueces. Y cuando digo los jueces me refiero al aparato judicial, no necesariamente al Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal es un brazo del Gobierno. Pongo un ejemplo. Hace 3 semanas, cuando saltó el escándalo de las tarjetas negras, el fiscal general dijo: no es momento todavía, no está suficientemente maduro para poner una querella criminal contra los titulares y beneficiarios de las tarjetas negras. A los 3 días el juez tomó la declaración gracias a una acción de unos particulares que pusieron una querella. Es decir, se quería retrasar el tema y en cambio el juez vio materia y están imputados hoy y han prestado declaración. Es decir, los tiempos es que son curiosos, los tiempos y los medios, ¿no? Joan, vamos a seguir hablando, vamos a abrirlo a la mesa. Te informo, este programa tiene, a veces parece una asamblea y nos gustaría que intercambiásemos opiniones, porque hay opiniones para todos los gustos y están deseosos además de participar. Pero si te parece bien, Joan, actualicemos datos, porque a cada momento están surgiendo datos acerca de esta gran operación anticorrupción. Este era el momento en el que llegaban a declarar los primeros imputados en la Operación Púnica. En torno a las 11:30 de la mañana accedían a la Audiencia Nacional los 4 primeros a bordo de un furgón policial escoltado por un coche de seguridad. Más tarde han llegado otros 2 furgones con 4 detenidos más. El juez Eloy Velasco interrogará hoy en principio a 17 de los arrestados, entre los que se encuentran 5 de los 6 alcaldes detenidos el lunes en esta operación y que han permanecido hasta hoy en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. Son los alcaldes de Parla, Valdemoro, Collado Villalba, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y Casarrubuelos. También hoy podría ser puesto a disposición del juez Velasco Didier Morís, director general de la empresa Cofeli, dedicada al sector de la energía y considerada la piedra angular del entramado de corrupción. Está previsto que tanto el exdirigente del Partido Popular, Francisco Granados, como su socio en la trama, el empresario David Marjaliza, pasen a disposición judicial mañana jueves para tratar de explicar las comisiones de en torno a un 3% que cobraron por cada contrato que firmaron con la multinacional francesa. La red corrupta se podría haber beneficiado de unos 7 millones de euros en comisiones. Joan, como ayer, estamos recibiendo muchísimas llamadas. De momento no podemos meter ninguna porque la gente está cabreadísima, Joan. Está muy cabreado. Lo comprendo. El cabreo es generalizado porque esto es una tomadura de pelo institucionalizada, porque hasta ahora no se ha dicho nada. Es decir, Esperanza Aguirre puede que sea la líder europea que en su selección de personal público más imputados tenga. Es una cosa insólita. Fíjate, has dicho, nos han tomado el pelo. Joan, no sé si la gente sí. Nos han tomado el pelo, pero claro, ¿quién nos ha tomado el pelo? Lo digo ¿Todos? para decirlo de una forma suave. Sí. ¿Todos nos han tomado el pelo? Yo creo que nos han tomado el pelo. Yo creo que institucionalmente hay una grande tomadura de pelo, una enorme tomadura de pelo, porque ha habido muy poca voluntad política de erradicar. Yo comprendo desde el punto de vista de los partidos que ellos se dan cuenta que tienen un garbanzo negro o que se les ha escapado la situación de las manos, entonces que echen el freno y hagan una deriva. Que derroten a babor o a estribor. No han hecho eso, han seguido exactamente igual y negando la mayor, negando las evidencias. Es decir, esta misma mañana o ayer, pero yo lo he leído esta mañana, Miguel Ángel Rodríguez, el ex portavoz del primer gobierno de Aznar, decía que el juez Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en Valencia, gobernando el PP, iba por ellos, iba por el PP. Pero ¿cómo se puede decir esto, por Dios santo? Hay que ser discreto y procurar cuanto antes liquidar el tema. Y repito, dentro de han fallado los controles de los partidos, los controles externos a los partidos. Las cuentas que presentan al Tribunal de Cuentas son una auténtica pamema, no se las cree nadie. Es decir, podríamos poner ejemplos, yo no quiero ahora aquí abrumar a la audiencia y a los televidentes vascos, pero podría poner ejemplos de situaciones absolutamente chuscas de cómo se resuelven algunos contratos públicos de obras públicas, servicios o contratación de personal. El último Baltar en Orense, de una tacada, metió a 104 enchufados en Orense, en la Diputación de Orense. Vamos, conociendo las dimensiones de la provincia de Orense, meter 104 personas enchufadas debe ser un tanto por ciento muy importante del personal de esa Diputación. Y eso al final saltó, pero durante años se le reían las gracias con el famoso trombón.
Esta persona que está hablando desde Barcelona ha dicho cosas como que el caciquismo y el amiguismo además son un mal endémico de la cultura española y latina, que es de lo que estabas hablando un poquito también, ¿no, Joan? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos que España es un país moderno, pues este tipo de cosas habría que habérselas sacudido hace tiempo. Habría que verlos, o sea, la modernidad no es solamente tener Internet. Se puede ser un bárbaro o un salvaje con Internet. Es decir, la modernidad es más que tener Internet, banda ancha o fibra óptica. Es estar a la altura de los tiempos, saber que la cosa pública está para facilitar la vida a los ciudadanos, no para complicársela, no para expoliar a los ciudadanos. Joan, bienvenido a esta mesa. Quien participa ahora es Ramón Gómez Ugalde. Hola, buenas tardes, Joan. Yo estoy absolutamente indignado, cabreado con lo que está ocurriendo, pero sí que creo que tenemos que tratar de poner medidas. Las medidas tienen que ser contundentes. Ha habido algunas medidas que ya se han ido estableciendo, pues en el último año, últimos 2 años, se han ido poniendo por parte del Gobierno algunas medidas: ley de financiación de partidos, ley de transparencia, bolsillos de cristal. Pero ¿qué más hay que hacer? ¿Nos puedes decir qué medidas hay que establecer para evitar que todo esto ocurra? Porque en muchos de los casos no coincido con que es del último tiempo. Yo creo que todos estos casos también vienen de un tiempo anterior, ¿no? Pero ¿qué medidas podemos articular contundentes? La operación Púnica. La operación Púnica. Yo creo que la gran tentación es cambiar las leyes, y eso lo venimos haciendo en los últimos 20 años, y son los mismos que cambian las leyes, los mismos que después no las aplican. El tema es: no cambiemos las leyes y apliquemos las que hay. Y para aplicar las que hay necesitamos medios y más medios. Garbiñe. Por ejemplo, de entrada, poner inspectores de policía e inspectores fiscales una dotación permanente adscrita a ellos de forma orgánica, sin ninguna otra dependencia, de todos los juzgados que están entendiendo causas por corrupción. Ahora solamente, y que alguien se imagine esta causa que ha llegado al juzgado central de instrucción número 2, la Púnica, sí. Solamente revisar la contabilidad puede llevar meses. Eso, es decir, si yo tardo... Sí, adelante. Eso dependerá si tarda 6 meses o 2. Si eso puede tardar 6 meses, 1 año o 2 semanas. ¿De qué dependerá? Pues de tener un número colosal de expertos dedicados a eso. Es igual que sea una carretera. Si yo quiero hacer la autopista de Bilbao a San Sebastián y pongo 2 obreros, tardaré 200 años en hacerla. Si pongo 200, tardaré 2 años. Es decir, es un tema de opción. ¿Y quién pone los medios? Los gobiernos, las instituciones, las responsabilidades a ellos. Pero por favor, no me cambien más leyes. Es la gran excusa. Apliquemos lo que hay. Apliquemos lo que hay. Cualquier ciudadano que vaya a un juzgado ahora verá la misma imagen que casi en tiempos de Galdós. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Sí, hay ordenadores y eso, pero aparte de la máquina de escribir, poco ha cambiado la forma de gestionarlo, y es un tema de medios, no es un tema de hacer una ley nueva. Es decir, nos perdemos la fuerza como excusa o sin excusa. Ahora en eso no entro, pero medios y medios. Ahora tenemos menos jueces que en 2011. Tenemos menos inspectores y menos policías dedicados al tema que en 2011. Y yo concluyo que esto no es casualidad. Una caída es un accidente, 2 caídas es un accidente, 3 es una forma de conducta, un patrón de conducta. Garbiñe creo que estará de acuerdo con lo que dice Joan. De todas formas voy a introducir ahí con las palabras de Joan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si no se ponen medios no hay voluntad política para arreglar este asunto de la corrupción? No, es al revés. Si no hay voluntad política, no se ponen medios. Eso te iba a decir. Si no se ponen medios, que hay una falta de voluntad política. Y por lo tanto no se puede hacer frente a este terrible fenómeno de la manera más adecuada. De todas maneras, creo que se puede dar un eslogan, un lema: una justicia fuerte. Realmente no interesa al resto de poderes. Una justicia fuerte es el último baluarte de control, para el control de los demás poderes, para el control notablemente de la administración, y es el último baluarte de los derechos de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con Joan Queralt, que efectivamente la justicia atraviesa un momento complicado, efectivamente se han producido recortes importantes, y para luchar contra este tipo de terribles delitos institucionalizados, delitos que se cometen desde las tripas de las instituciones del Estado, cuando digo del Estado hablo de todas las instituciones, pues efectivamente hace falta un poder judicial muy fuerte con muchos medios.
y estoy de acuerdo también con que no sería necesario modificar demasiadas leyes, sino exclusivamente hacerlas cumplir. Pero quería añadir, no sé si Joan, supongo que estará conforme, bueno, no lo sé, creo que hace falta también una reflexión política de fondo, y creo que este análisis es el que no se está haciendo desde la política. Una reflexión que diga qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha podido pasar esto, dónde han fallado, qué controles no ha habido, porque realmente, desgraciadamente, lo tengo que decir, a pesar de que el Partido Popular, objetivamente, en estos momentos es el partido que más complicaciones en este terreno tiene, no es el único, y las actitudes que estoy viendo en el resto de las fuerzas políticas, desde el Partido Popular, pasando por el Partido Socialista, incluso Izquierda Unida y los sindicatos que están implicados en algunas tramas similares, o en fin, en tramas incluso en Andalucía, o en el uso de las tarjetas en Bankia, su renuncia al control político tan importante que le ha dado una ciudadanía de izquierdas, etcétera. Realmente la falta de reflexión es común, y a mí eso es lo que más me preocupa. Por lo tanto, la reflexión política creo que urge absolutamente, y que se tiene que hacer desde la calle, seguramente, hasta la política, pero que el mundo de la política la tiene que recibir, creo que es imprescindible. Joan. Por supuesto, tiene que haber una reflexión política, pero que no sea solamente el examen de conciencia, ¿eh? No. Hay que hacer el acto de contrición y la reparación. Exacto. Y entonces lo que es muy difícil es que los que nos han llevado hasta aquí nos saquen de aquí. Puede ser, yo no digo que no, pero hace falta un revolcón tremendo. Y me permito añadir algo más a lo que ha dicho Garbiñe, dos cosas. Hemos estimado, los que más o menos trabajamos en este tema de la corrupción, que la corrupción supone el 4% del PIB, es decir, 40.000 millones. Pero es que el fraude fiscal, que es la corrupción particular del particular, se centra en 80.000 millones, es decir, en el 4%, lo cual con ese 12% del PIB, 120.000 millones, no habría que haber hecho ni un solo recorte. Y el fraude fiscal es de la ciudadanía. Y dicho esto, otra cosa, para no solamente pegar palos al que alguna culpa tiene, pero no el que más culpa tiene. Por primera vez en la historia de la democracia en España, todas las instituciones de control, desde el Tribunal Constitucional pasando por las comisiones de las comunicaciones, del mercado, Tribunal de Cuentas, todas están en manos del partido del gobierno, además con mayorías amplísimas, que no necesitan para acordar nada llegar a consenso alguno. La única institución que no dominan es la judicatura. Porque, claro, el Poder Judicial está en cada juez, en su juzgado, en su pueblo, en su audiencia. Los jueces es un poder disperso, los casi 5.000 jueces que tenemos. Y entonces, eso es a lo que se quiere, en cierto punto, laminar, cortándole las alas, es decir, o cargando las alas de plomo, pues no haciendo las suplencias por enfermedad. Una cosa tan tonta como que hasta los 10 días de enfermedad no te nombran un suplente. Que no se nombran los funcionarios de los órganos judiciales, que no hay colaboración suficiente por parte de la Administración a la hora de investigar determinados delitos. Yo pongo un ejemplo. El delito más grave que ha habido en este país fue el atentado del 11M. En 4 años se hizo la instrucción, el juicio en la Audiencia Nacional y la sentencia de casación del Tribunal Supremo. Se pusieron todos los medios que hizo falta. Todos tenemos en nuestra mente la imagen de la sala de vistas, cuando presidía el juez Gómez Bermúdez la sala del penal de la Audiencia Nacional, aquella sala, como todo el mundo estaba equipado con ordenadores portátiles. Por ejemplo, es un detalle. Cómo toda la causa está digitalizada y está en 3 grandes CDs todos los folios. Es decir, si eso, la prueba es que cuando hemos querido hacerlo, lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hacemos siempre? ¿Por qué no lo hacemos todos los días? Esa sería el mejor remedio contra la corrupción, porque si hemos tenido esta corrupción es porque ha habido una impunidad total, porque sabía que no pasaba nada y entonces ha empezado a pasar a raíz de la crisis económica, pero si no, no hubiera pasado nada, porque había esta sensación enorme de impunidad que todos los aparatos del Estado miraban hacia otro lado. Joan, es que son muy interesantes todas las cosas que nos estás diciendo y esto sugiere seguir por mucho tiempo, pero como tenemos poquito, voy a pedir brevedad a los contertulios. Blázquez, breve. Vamos a ver, quería dar una vuelta de tuerca. Los ciudadanos parece que nos están pidiendo, Joan, un cambio total del sistema. Ya no una reforma, una chapucilla con un arreglo de un pacto anticorrupción, unas leyes o medio leyes o normas de las que hablaba Ramón hace un ratito. No ha llegado el momento de cambiar el sistema de arriba abajo, de entrar en un proceso constituyente, de modificar todos los errores
transición y entrar en el poder ciudadano y no tanto en el poder de los partidos. No ha llegado la hora de cambiar todo, la arquitectura del sistema, porque está podrido y aquellos que la han hecho, PP y Partido Socialista fundamentalmente, no pueden arreglar aquello de lo que son culpables. ¿No crees que ha llegado ese momento? Yo creo que estamos viendo un fin de ciclo, el régimen se ha acabado. Yo creo que en parte porque los artífices de la transición, que la transición en su momento seguramente la juzgaremos mucho más positivamente de lo que la juzgamos ahora, pero la transición empezó a desecharse a finales de los 90. Pensemos que con el rey a la cabeza muchos de los artífices de la transición están desapareciendo. Esto no es casualidad, porque la transición, el modelo de la transición se ha agotado. La gente quiere otras formas de participación política, quiere recuperar su poder, quiere decirle a los políticos, perdona, el poder es mío, no tuyo, tú eres mi administrador temporal y cada vez que yo quiera entrar en la finca a mandar, puedo entrar a mandar, la finca no es tuya. Y esto lo que pasa es que los partidos políticos que están profesionalizados y no en los partidos políticos no siempre está lo mejor de cada casa, no me refiero en cuanto a calidad de honradez, porque pese a todo la mayoría de los políticos son honrados, sino en cuanto a gran capacidad intelectual, a gran capacidad de generosidad, a gran capacidad de valentía, a gran capacidad de decir las cosas como son. Como no están ahí quizás los mejores, pues claro, tenemos una cultura política terriblemente mediocre, mucho más preocupada por la poltrona, que, claro, en el fondo por las lentejas a la hora de comer a final de mes, más que por hacer grandes proyectos de futuro y pactar con la ciudadanía, encauzar a la ciudadanía y llevar a la ciudadanía, no digamos aquello a lo de Bentham, la máxima felicidad, pero sí a un cierto bienestar y a una cierta comodidad, que esto que deje de ser un valle de lágrimas. Joan, es que has hablado de poltrona y los ciudadanos están diciendo, ¿qué hay que hacer? ¿Que dejen la poltrona? Hay que sacarlos de la poltrona, es decir, dimisiones, ceses. En otros países de Europa vemos como un cargo público, porque le han pillado que copió la tesis doctoral, rápidamente pone a disposición de su partido o de la institución en la que gobierna su cargo. Aquí no dimite, y permíteme la expresión, Dios. Eso. Bueno, ni San Pedro para hacer bien, vale, para bajar un poco en escala. Pero, ¿me has entendido, Joan? Los ciudadanos están diciendo... Claro. Ayer una compañera, perdóname, Joan, ayer una compañera nos traía en un vídeo, en un reportaje estupendo, Maite Esparza decía, es que todavía aquí hay muchos que piensan que dimitir es un nombre ruso. Sí. No, pero eso yo creo que forma parte de la cultura política. Es decir, porque aquí todavía reconocer un error es una debilidad. Tenemos una cultura política muy pedestre, muy primaria, muy todavía de Altamira, muy en blanco y negro sin perspectiva. Claro, no nos podemos comparar con sistemas políticos más evolucionados como pueden ser los anglosajones, el mismo francés, los nórdicos. Es decir, lo que no tiene mucho sentido es que yo pueda saber, porque me meto en internet y me meto en la casa de gobernador de Wisconsin, que es un estado absolutamente mediocre en Estados Unidos, yo puedo saber lo que comió ayer y con quién lo comió. Y en cambio, con esa ley de transparencia, que no es ni ley, ni transparencia, ni nada, yo no puedo saber, por ejemplo, cuáles son los gastos de defensa, grosso modo, ni quiénes son los principales contratistas de defensa. Ya. O en qué se gastó, por ejemplo, todo el dinero la candidatura de Madrid a las Olimpiadas. Porque el día que se sepa en qué se gastó todo eso y salgamos de los rumores y se detalle hasta los taxis y los cafés, habrá muchas risas y muchos llantos también. Las opiniones de la gente que nos está viendo, enseguida, bueno, a ver si tengo tiempo de deciros algunas cuantas, porque hay gente que propone medidas de lo más drástico. Refundación. Marisol Garmendia interviene brevemente. Sí, yo al hilo de lo que decía Blázquez, quería preguntarle a Joan si considera que este sistema político actual es un sistema corrupto. O sea, clarita la pregunta. Sí, los sistemas no son corruptos, los corruptos son los que lo pilotan. Es decir, yo creo que la cúspide del sistema está contaminada, porque hay una cosa que hay que decir, y esto lo demuestran todos los estudios sociológicos, de ciencia política y también los jurídico-penales, que la corrupción es política, no funcionarial, no es una corrupción administrativa. En Italia es diferente, pero aquí tenemos, en todo caso, la corrupción es política. Es decir, uno cuando va a hacer una gestión de la administración no tiene que poner entre la instancia grapados billetes de 200 euros.
Eso nadie tiene la experiencia de que eso sea así. En cambio, en el tema administrativo sí. Por ejemplo, ayer, creo que fue ayer o antes, sí, ayer 28, el BOE publica 3 folios de una resolución de la Comisión Mixta Cortes Generales, Tribunal de Cuentas. Y recomiendo que se lea porque son 30 y pico resoluciones, son muy cortitas. Y entonces es sobre la construcción del AVE Madrid-Barcelona. De la primera traviesa que se puso en Atocha a la última traviesa que se puso en la estación de Sánchez en Barcelona, es un fiasco desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista financiero. Y digo fiasco para decir una palabra más tabernaria, pero seguramente más gráfica y más exacta. Interviene ahora en el BOE, y nadie ha dicho nada y nadie ha tomado consecuencias. Interviene Íñigo Landa. Hola, buenas tardes, Joan. Yo, partiendo de la base de que estoy de acuerdo contigo en que si no hubiese habido crisis no pasaría nada o no nos hubiésemos enterado de nada, creo también, por desgracia, que todo esto puede ser la punta del iceberg. Preguntaba a Ramón, del Partido Popular, te preguntaba sobre medidas, ¿no? Y sí has apuntado algunas, y yo en algunas estoy de acuerdo, pero es que yo añadiría alguna más. No sé, a ver cómo lo ves, ¿no? Yo, desde luego, estoy de acuerdo en que hace falta medios, ¿no? En medios judiciales, en la Fiscalía y en la propia Administración, ¿no? Hace falta también más inspectores de Hacienda. Esto es una demanda que están haciendo los profesionales de Hacienda, de GETSA en concreto, que son profesionales asépticos, o sea que no tienen ninguna filiación política, ¿no? Luego los juzgados específicos, y luego en especial a ver qué te parece lo de la policía de finanzas, ¿no? Porque esto se hizo en Italia, la Guardia de Finanzas, y esta es una policía que está adscrita a los juzgados, no está adscrita al Ministerio del Interior. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que ahora la tentación de crear nuevas leyes, yo creo que tenemos que ser fuertes y resistirla. No, leyes no. Es decir, tenemos leyes suficientes. Más medios. Entonces es cuestión de poner los medios. Por eso yo digo transferir funcionarios, y esto se puede hacer con una orden ministerial de Hacienda y de Interior a los juzgados. Y que esos medios no se puedan volver atrás y que dependan exclusivamente de los jueces. Después ya paralelamente hacemos una ley de policía judicial, lo que queremos, que por cierto está en la Constitución, porque parece que la Constitución para algunos solamente tiene un trozo del artículo 2 y tiene muchos más artículos la Constitución, ¿no? Que si los aplicáramos, pues a lo mejor las cosas nos irían un poquito mejor, ¿no? Pero ahora, y Garbiñe, que es juez, lo sabe perfectamente, ella no necesita especialmente más leyes. Alguna le gustaría, pero seguramente quiere más medios, más decisión, menos trabas, pero públicos y privados, porque cuando desde un juzgado se remite un requerimiento a un banco, hay que requerírselo 3 veces. Ya. Joan. En cambio, si un juez de San Sebastián se lo remite a un juez de Hamburgo, lo tiene a los 15 días. Joan, vamos a hacer una cosa porque hasta aquí ha llegado el tiempo de la conexión con Barcelona. Te esperamos en otra ocasión porque ha sido más que interesante hablar contigo y sobre todo escucharte. Joan Queralt, moltes gràcies. Gracias a vosotros y por aguantar este rollo que os he lanzado. No ha sido rollo, no ha sido rollo. Ha sido más que interesante. Muchísimas gracias, Joan. Gracias. Perdóname, Nico, pero se nos acababa te doy la palabra. No sé